lo que prevaleció fue una cierta voracidad en la obtención de los fondos. Y la consecuencia de todo ello probablemente sea un notable desorden administrativo que aún hoy seguimos arrastrando e intentamos enderezar. Este gobierno ha devuelto 2 millones de euros y no va a gastar otros 4. Pero por contra, hemos obtenido más de 30 millones de euros, o bien de fondos europeos, o bien del propio gobierno de La Rioja. Nos íbamos a arriesgar a asumir una obra que no tenía proyecto, que no contaba con el apoyo de los comerciantes ni de los vecinos, que se presenta 2 días antes de las elecciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es la respuesta del alcalde de Logroño ante la devolución de los fondos europeos asignados a la capital. Hoy Conrado Escobar ha ofrecido una rueda de prensa, ahí le hemos escuchado y admitido la devolución de 2 millones sobre la remodelación de la calle Sagasta, el eje ciclista y el voladizo ciclopeatonal sobre el puente de la A13, y la no ejecución de otros 2 millones de euros para la reurbanización de la calle de San Antón, donde no se había logrado el consenso con comerciantes y vecinos de la zona, y otros 2 millones del proyecto de inteligencia artificial para el comercio, que tampoco contaba con el apoyo del sector. Como contrapeso ha resaltado los 30 millones captados en proyectos responsables, ha dicho, como son los gemelos digitales, el suelo industrial, el PERTE, la plataforma inteligente o la carretera del Cortijo y el Teatro Bretón. Proyectos, ha asegurado, avalados técnicamente y que tienen un sentido de ciudad. Escuchen. Logroño, después de año y medio, es una ciudad más viva, es una ciudad más dinámica, es una ciudad más sostenible, es una ciudad más atractiva, es una ciudad que funciona. Llevábamos, hay que recordarlo, 12 años en este ayuntamiento sin hacer vivienda protegida. Hoy tenemos un plan que está en marcha, que tiene diferentes fases y que finalmente va a suponer más de 400 nuevas viviendas. Ha habido que devolver 450.000 euros por diferentes problemas con la empresa adjudicataria de la etapa anterior. Ha habido que devolver. Nosotros lo hemos recompuesto. Ha habido que devolver 277.000 euros de placas solares, también financiados con fondos europeos. ¿Bien? Ese es el resumen de los principales hitos que nos encontramos. A partir de ahí, de eso que nos encontramos, yo les pregunto a ustedes, ¿deberíamos pedir o haber pedido responsabilidades por esa mala gestión? Bueno, pues está con nosotros el alcalde de Logroño, así que le damos la bienvenida a Conrado Escobar. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, le acabamos de escuchar decir que habría que pedir responsabilidades. No, yo preguntaba. O preguntaba. Yo lo que dije, lo que he planteado esta mañana en la rueda de prensa, que he planteado es decir, vamos a ver, esto es lo que había, ¿no? Había unos datos que son bastante elocuentes. Hay una serie de dinero enterrado literalmente en 100 tiendas. Ha habido que devolver bastante dinero, casi medio millón, por razón de una, pues no sé, una mala gestión en digitalización. Ha habido que devolver también dinero por placas solares. Ha habido que ajustar una incomprensible situación derivada de la estación de autobuses, que llevaba 4 años sin abrir, con 17 millones de euros ahí de todos. Ha habido que ajustar un sobrecoste en el nudo de Vara de Rey. Yo digo, la pregunta que hacía es retórica. ¿Habría que pedir responsabilidades por eso? Para no hablar de 100 tiendas, que tenemos 5 pleitos pendientes derivados de la etapa anterior. Yo digo que en este afán que tenemos por conocer qué pasa con los fondos, yo creo que habría que ampliar el foco y decir, ¿pedimos responsabilidades por eso? Nosotros hemos dicho claramente que no. Nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a mirar al futuro, porque nuestra energía tiene que ser precisamente mirar al futuro. Y ese futuro es lo que nosotros hemos planteado, que tiene proyectos muy ilusionantes. Y hemos dicho que si es verdad que hemos tenido que tomar decisiones a veces complicadas en torno a los fondos provenientes de la etapa anterior, ahora tenemos ante nosotros más de 30 millones de inversiones derivadas y financiadas con fondos europeos
y también con la ayuda del gobierno regional y con la ayuda del gobierno de España, desde el Teatro Bretón hasta el PERTE del agua, hasta cuestiones que tengan que ver con los gemelos digitales y un larguísimo etcétera que he tratado de denunciar. Yo soy de los que creo que hay que mirar al futuro y que no tiene mucho sentido estar siempre con el espejo retrovisor. Bueno, por lo que dice, por lo tanto, se podrían preguntar que no se hicieron las cosas bien, por lo que ha enumerado usted, pero si vamos a los fondos europeos, a lo que el Ayuntamiento de Logroño tiene que devolver, ¿no cree usted que también se ha hecho algo mal por parte de esta corporación al tener que devolver esos fondos? Bueno, yo creo que hemos hecho lo que había que hacer, y me explico. De esos dineros, de esos fondos que nos hemos encontrado, de esos proyectos que estaban en curso, pues yo dije en todo caso, en todo momento, al principio de la legislatura, que íbamos a revisar todos los proyectos y lo íbamos a revisar, y yo creo que ustedes mismos me lo han oído en reiteradas ocasiones, que lo íbamos a revisar de la mano de los comerciantes, de la mano de los logroñeses, asegurando que esos proyectos respondían a un sentido, a una finalidad concreta, que beneficiaban a Logroño. Y fruto de ese planteamiento, quizás el aspecto más fundamental, pues nos lo encontramos en el eje ciclista. En el eje ciclista que nosotros intentamos, por todos los medios, llegar a un punto de encuentro con el Ministerio. Y ya dimos cuenta de esos 2 millones de euros, entre los cuales estaba el eje ciclista de Avenida de Portugal, ¿no? Y recientemente ha saltado a la palestra otra noticia que también nos ha obligado a tomar una decisión limpia, transparente, como es aquello que pudiera afectar a la calle San Antón. Vamos a ver, en el tema de la calle San Antón voy a ser muy claro, ya lo he dicho antes, ¿no? En aquella de San Antón voy a ser nítido. El gobierno anterior aprueba prácticamente el 26 de mayo la autorización administrativa para solicitar formalmente esos fondos, sin proyecto. La fecha de conclusión de esos fondos era junio del año siguiente, es decir, apenas teníamos un año de ejecución. Una inversión que no tenía proyecto, que se autoriza en medio de unas elecciones, el 26 de mayo, que no cuenta con el apoyo claro de los comerciantes, de los vecinos, como hemos escuchado. Yo creo que vale más parar, asegurarnos que lo que ahí se vaya a hacer no ocurra lo mismo que ha sucedido en las 100 tiendas, porque ya sabemos lo que ha pasado, que ahí tenemos dinero realmente escondido, soterrado, que hay que volver a rehacer. Lo que no queremos es que un pulmón comercial como es San Antón vuelva a cometer el mismo error. Por eso, con toda la tranquilidad y toda la limpieza, le decimos al Ministerio, hay que modificar esto, no se admiten las modificaciones, por tanto hay que replantear el proyecto en su conjunto. ¿Qué es para nosotros replantear el proyecto en su conjunto? Uno, entender que la calle San Antón es un pulmón comercial y que tiene que ser a la medida de la actividad comercial. Segundo y no menos importante, la calle San Antón no es solamente de los vecinos de la calle San Antón, sino que es una arteria principal que conecta itinerarios fundamentales para Logroño. Por eso, con medios propios, hemos rehecho el proyecto y en los próximos días daremos a conocer la totalidad de la intervención, que va a ser una rotonda que va a permitir la conexión con la calle San Antón, con la calle Vara de Rey, con la calle Pérez Galdós y además unir 3 aspectos fundamentales. Uno, la estación de autobuses vieja, que se va a rehacer, que va a albergar un centro intergeneracional. 2, la propia calle San Antón. Y 3, permitir la conexión con la estación de autobuses, porque la calle San Antón también tiene que cumplir esa finalidad de conexión. ¿Pero nos han podido dar más prisa para presentar ese proyecto? O sea, en ese año y medio que ha pasado, ¿no podían haber presentado ya un proyecto? Sí. Para haber empezado las obras y no perder esos 2 millones, porque al final se dice que se va a hacer un proyecto, pero es una lástima, ¿no?, tener que perder 2 millones. Sí, a ver, si una lástima es todo, pero usted imagínese, hipótesis A, nosotros tiramos literalmente con lo que nos habíamos encontrado, que era la mejor manera de
intentar cumplir ese plazo. El plazo sabíamos que era en junio. Es verdad que luego se amplía posteriormente ese plazo, pero cuando nosotros llegamos sabíamos certeramente que no teníamos proyecto y que el plazo acababa un año después. Si nosotros intentamos iniciar esa inversión con lo que teníamos, no había tiempo material. Entonces imagínese usted lo que nos podíamos encontrar. Un proyecto en marcha, sin acabar, que no cumplía el plazo y que no satisfacía a los vecinos, con el riesgo que ya habíamos experimentado en 100 tiendas. Mala papeleta. ¿No es más razonable intentar reordenar todo, intentar reproyectar todo y luego ver, porque esa calle sí que necesita una remodelación, ver si finalmente podemos beneficiarnos de esos fondos europeos? Pero no se trata de decir, no perder los fondos europeos a costa de lo que sea, no, cuidado, que estamos hablando de una calle principal. Estamos hablando de la calle que soporta la mayor presencia de una multinacional española como Inditex, que caracteriza esa calle. Estamos hablando de una calle que tiene el dinamismo comercial que nos hace más atractivo. Yo lo que quiero es que esa calle responda a esas exigencias. Yo lo que digo es que a lo mejor eso se ha llegado un poco tarde, porque ustedes nada más llegar ya sabían que no había gustado a los propios comerciantes de la Verá zona. Usted, lo que hicimos nada más llegar, ya que tanto interés despierta esta gestión de los fondos, lo que hicimos nada más llegar, la primera reunión que tuvimos fue en septiembre en el Ministerio para hablar de 100 tiendas. Para hablar de 100 tiendas. Y claro, la percepción en el Ministerio realmente era preocupante. Bueno, pues como lo que venía a decir, vamos a ver qué podemos hacer. De hecho, derivado de esa reunión, estamos intentando salvar el 60% de la financiación que se había recibido para 100 tiendas. Eso no lo hemos dicho, no lo hemos cacareado, no lo hemos agrandado, pese a que la responsabilidad era nítidamente de la etapa anterior. Pero entendimos que nuestra responsabilidad era salvar el asunto. Y en eso empleamos, ahí empleamos todas nuestras energías. Segundo aspecto que creo que es fundamental, que la política municipal no es solo, única y exclusivamente el capítulo de la movilidad, siendo importante. Nosotros establecimos dos prioridades que ya las he dicho hoy y que la actualidad social nos da la razón. Programa de vivienda. Llevábamos 12 años en Logroño sin sacar promociones de vivienda de protección oficial. Hoy tenemos un programa en curso que ya está en su tercera fase, que va a suponer 400 viviendas. Por eso les digo que mi preocupación es buscar el futuro. Y la segunda gran apuesta ha sido el suelo industrial. Hoy mismo hemos ido a visitar cómo avanzan las obras de urbanización, las obras de mejora del polígono a Las Cañas, que ha sido el gran abandonado durante muchísimos años en el ayuntamiento. Esas son nuestras prioridades. A eso dedicamos todas nuestras energías. Por eso digo que no me preocupa tanto estar permanentemente mirando hacia atrás. Yo quiero mirar hacia adelante. Con fondos europeos, ya le estoy diciendo, sí, tenemos 31,7 millones de euros de financiación extra conseguida en este año y medio. Entre otros, 4 millones del Ministerio de Vivienda para hacer un teatro bretón, la ampliación de un teatro bretón, que yo creo que es un ejemplo de colaboración administrativa. A mí me parece que son muy buenas noticias lo que dice, pero sí que me preocupa como ciudadana que se pierdan al final 6 millones de euros que no se puedan utilizar, y me preocupa un poco cuál es la situación del Ayuntamiento de Logroño. Yo no sé si ustedes cuando llegaron hablaron de borrachera de fondos europeos. No hablamos de borrachera, lo ponía en el informe del interventor. Bueno, ¿falta personal en el Ayuntamiento de Logroño para atender esa burocracia que hace falta? A lo mejor está ahí también el problema. No, bueno, a ver, lo que sí que hay que tener claro es que el Ayuntamiento tiene una capacidad de gestión realista, razonable, con unas magnitudes determinadas. Y le planteo las cosas de la siguiente forma. A ver, los fondos europeos tienen una burocracia propia, diferente de la ordinaria, de un gobierno regional o de un gobierno municipal.
Para que los fondos europeos estén adecuadamente aprovechados, que esa es la diferencia en la manera de gestionar, lo que se necesita es tener claro qué se quiere hacer. Es decir, San Antón, a usted que parece que le preocupa la gestión municipal, ¿no? Y creo que es una preocupación sincera, ¿cuántas veces ha oído usted hablar desde el año 2019, en la etapa anterior, que se iba a hacer la calle San Antón? Mucho, ¿no? Razón, sí. Y no se hizo, se amagó. Y al final, ¿con qué nos encontramos? Con una propuesta que se presenta el 26 de mayo, 2 días antes de las elecciones, sin tener un proyecto claro de lo que se iba a hacer. ¿Esa es la manera de gestionar? Yo creo que no. Y eso es lo que yo no quiero. Antes de caer en ese error, yo lo que quiero es, ¿qué quiero hacer en la calle San Antón? ¿Qué papel juega la calle San Antón? Y ya después voy a acudir a los fondos. Yo buscaré después la financiación, porque si no, cabe la posibilidad de cometer el mismo y clamoroso error que pasó con el nudo de Vara de Rey, 4 años cerrado, 4 años cerrado, una estación de autobuses 2 años y medio sin funcionar, con lo que eso supone, y 100 tiendas, que ahí lo tenemos, por no hablar del Centro de Cultura de Rioja, que ya está en funcionamiento. Que este mes de enero vamos a tener ahí en sus aulas el máster de sumillería, gracias a la colaboración con la universidad, gracias a que hemos puesto en marcha 4 años cerrado el Centro de Cultura de Rioja. Y luego yo creo que si abrimos el foco, si entendemos, si miramos fundamentalmente hacia el futuro, yo creo que la perspectiva es sinceramente ilusionante. Así que volviendo a su pregunta, claro que Logroño tiene capacidad para hacer todo eso. Lo que hace falta es tener un liderazgo claro que tenga precisado qué proyecto de ciudad queremos. Nosotros lo tenemos y lo hemos puesto en marcha y le he dicho nítidamente cuáles han sido 2 de nuestras prioridades. 2, vivienda y suelo industrial. Ahí está el ejemplo. Y en segundo lugar, que Logroño hoy desatascar los proyectos que entorpecían el funcionamiento ordinario de una ciudad, la estación de autobuses, el nudo de Vara de Rey, el Centro de Cultura del Rioja. Dentro de ese elenco, hasta curiosamente, ¿usted cuántas veces se ha hecho eco de lo que pasaba en Bicilog? Que aparecían bicis que se habían robado. Ya ha desaparecido el problema. ¿Por qué? Porque lo hemos resuelto. Y no le hemos dado ninguna importancia, lo digo, para aquellos que legítimamente me instan a impulsar el uso de la bicicleta. Ya tenemos un sistema público de bicicleta, incluso con bici eléctrica. Está funcionando y no hemos dado especial propaganda. Yo creo que nosotros somos más de trabajar, de gestionar y a lo mejor, quizás, no tanto de propagar lo que hacemos. Que ahí sí que entonamos el mea culpa de que teníamos que, ya lo he dicho esta mañana, de que teníamos que hacer más ejercicio didáctica de explicación de por qué se toman las decisiones. Y aún le digo más. Volviendo a la calle San Antón, estoy convencido de que una vez que presentemos el proyecto, una vez que las obras empiecen, que van a empezar por la rotonda, los logroñeses van a estar satisfechos de esa obra. Y vamos a comprobar cómo mejoramos el atractivo turístico y comercial de nuestra ciudad y en particular de esa calle. Yo le iba a preguntar que cuál es el plan para dinamizar esa zona comercial de Logroño. Lo digo porque hoy el decano del Colegio de Arquitectos en el Día de La Rioja decía que esa calle debía ser peatonal, que no hubiese coches. Bueno, Ángel Carrero ha dicho eso y muchas más cosas. El comercio de la ciudad, sí. Ha dicho eso y muchas más cosas. Ha dicho también, bueno, ha hecho un repaso sobre lo que se había venido haciendo en la ciudad en algunas cuestiones con ese ojo crítico que le caracteriza. Yendo a esta zona de Logroño, a la calle San Antón, hay que ser cuidadoso. Yo creo que hay que ser cuidadoso. O sea, no se puede suprimir el uso del automóvil por esa zona, ni mucho menos. Hay que compatibilizar todo. Lo que sí que tengo claro es que la calle tiene que embellecerse y que ganar espacio para el peatón, porque el comercio así sí que se realza. Es decir, y yo creo que el proyecto que se va a presentar, permítame que sea cauto, que lo vamos a hacer muy pronto. El proyecto que se va a presentar responde a esas premisas. Aprovechar al máximo zonas estanciales, incorporar espacios verdes, evidentemente reducir también, si es posible, a través de la rotonda, el flujo del automóvil, un uso más ordenado, más racional del automóvil, eso es evidente, y fundamentalmente ofrecer el mayor protagonismo al comercio, porque el comercio hace ciudad.
y es perfectamente compatible un comercio de calidad como el que tenemos en Logroño y como el que se asienta en esa zona, con unas circunstancias de habitabilidad apropiadas para los vecinos. Yo estoy seguro que el proyecto que vamos a presentar va a estar respaldado inicialmente por los comerciantes y por los vecinos. El decano del Colegio de Arquitectos también habla de otras cosas y también critica la zona de baja emisiones limitada, esa zona de... No, ¿qué ha dicho Ángel Carrero? ¿Qué más ha dicho? Que Logroño no necesita zona de bajas emisiones. Si lo ha leído. Bueno, hombre, por supuesto que lo he leído, y además dice que, pero que parece que usted al escoger y decidir que vaya en esa zona, parece como que quiere captar esos fondos europeos, pero que no tiene mucho sentido en esa zona. Pero vamos a lo primero, que es el motivo de felicitación. Ángel Carrero ha dicho que Logroño, y yo algo que comparto, por las exigencias medioambientales estrictamente, no necesitaría una zona de bajas emisiones, digo, por las exigencias medioambientales. Diferente es que la normativa europea obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a definir una zona de bajas emisiones, que es lo que estamos tratando de hacer. La delimitación concreta de la zona obedece a una cuestión fundamentalmente técnica. Hay una consultora que ha indicado diferentes opciones y este es el planteamiento que hemos hecho. ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque entendíamos que había una inercia de la etapa anterior, que también había sondeado esas posibilidades, y porque ya hay un trabajo previo, fundamentalmente con fondos europeos, en torno a las llamadas 10 puertas de la zona de San José y Madre de Dios. Aun con todo, yo creo que esos barrios de San José y Madre de Dios necesitan no ya una zona de bajas emisiones, sino necesitan otros proyectos, otras actuaciones que también vamos a hacer, por supuesto. Vamos a hablar de la estación de autobuses, la antigua estación de autobuses, de ese proyecto donde también ahí ha surgido la polémica, y me encantaría que lo pudiese explicar usted hoy aquí. ¿Cuándo termina el plazo para ejecutar esas obras? Creo recordar que hay una fecha inicial que es marzo del 26 y puede que se pueda prolongar hasta junio del 26. Estamos hablando de un decalaje de 2 meses. No. ¿Peligrarían los fondos europeos? Le iba a decir. No, ya se lo digo, no. Por el cambio que ha habido en ese proyecto del concurso de ideas, que al final parece que va a ir a cero. Además, esto es importante también, así que me gustaría escuchar la autorizadísima voz de Ángel Carrero, porque era parte del jurado. Ángel Carrero, el decano, era parte, y que se le diga si es o no la idea que se está desarrollando, si es la idea ganadora, tan sencillo como eso. Que se le pregunten a los que han participado si lo que vamos a hacer responde a la idea ganadora que organizamos en ese concurso. Esa idea es la que se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque no se elige un proyecto, se elige una idea. Y después de elegir esa idea, el ayuntamiento tiene la atribución, si así lo estima, de contratar a ese equipo determinado, al que ha ofrecido la idea. Y ese equipo tiene que presentar un proyecto, y ese proyecto evidentemente tiene que ajustarse a las condiciones normales, tanto de financiación como de las condiciones más minuciosas, más detalladas, que pueden ofrecerse una vez que estén sobre el terreno, porque no es lo mismo una idea que un proyecto. Luego, bueno, pero se ganó principalmente por esa idea, ¿no? Que se mantiene. ¿Cuál es la idea? Ese patio excavado, esa zona verde excavada, que parece que esa zona verde interior, que se gana. Y esa zona verde y va a quedar arriba, ya es cota cero, es diferente. Esa zona verde se va a mantener inicialmente ahí como está. Yo soy partidario, creo que cumpliendo claramente lo que había en esa idea. Vamos a ver cómo queda el proyecto, porque nos lo tienen que presentar, que en la medida en que se pueda aprovechar una mayor luminosidad de los edificios con una pequeña depresión, bien. Si no, yo lo dejaba como, yo personalmente aceptaría como buena una solución que permita, eso sí, simplemente adelanto más cosas, esa zona verde, y derivado de esa zona verde creo que cobra cada vez más sentido que esa margen de la calle Belchite sea peatonal, para conectar
esa nueva zona verde, hoy es ocupado por las dársenas o por el aparcamiento provisional, y que conecte con el colegio y de tal manera... ¿Por qué eso va a ser posible? Gracias a la rotonda a la que le estoy aludiendo, porque va a evitar tráfico, se va a derivar tráfico por esa calle, fundamentalmente por Avenida de España, y esta otra zona va a cobrar más sentido como espacio peatonalizable. Ya ve que todo tiene su lógica. Y nosotros pensamos las cosas. Esta zona que se ve aquí, que es la zona central, esta zona fundamentalmente se respeta. Es más, incluso se puede respetar con más contenido verde. Vamos a ver cómo queda el proyecto, porque esto es la idea. Esto es la idea. El proyecto ahora hay que redactarlo, y en esas están, en redactarlo. E insisto, las dos piezas fundamentales de este proyecto ganador es esta zona verde estancial, este parque, y dos, cómo se conecta con el entorno. Y el cómo se conecta con el entorno permite imaginar un itinerario que vaya desde aquí a peatonalizable calle Belchite, e incluso que pueda seguir hasta el Parque del Carmen, en un itinerario posible peatonal. Yo creo que eso cambia absolutamente la manera de estructurar la ciudad, de este centro de la ciudad. Y lo más importante, que es lo que está detrás, que aquí vaya a albergarse un centro para personas mayores, y que se haga con financiación europea, porque ahí vamos a tener personas mayores, salas de estudio, salas de baile, alojamiento para otras actividades complementarias de las personas mayores. Vamos a poner el acento en el objetivo que se persigue, que es hacer un centro para personas mayores que es una demanda necesaria. Vamos a, si me lo permite, vamos a superar ese obstáculo, porque en todo proceso administrativo hay problemas. Claro que hay problemas y claro que hay interpretaciones, pero lo importante es que cumplamos. Vamos a cumplir con los fondos, vamos a cumplir con los objetivos de los fondos europeos, y vamos a dotar a Logroño de un espacio intergeneracional pues de vanguardia. Yo creo que es una muy buena noticia, y además va a estar acabado antes de junio del 26. Bueno, el tiempo nos dará la razón. Aquí lo anoto. De todas formas, tengo poco tiempo, pero sí que me gustaría preguntarle. Esta mañana ha dicho que heredaban en este año y medio, ustedes han heredado una situación en el ayuntamiento, ¿no?, que derivaba un poco a lo que habíamos vivido, ¿no? Y yo le pregunto, ¿a qué se refería exactamente? O sea, ¿cuál es la salud financiera del ayuntamiento? La salud financiera es buena del ayuntamiento. Lo que sucede es que y no lo trato de atemperar en la crítica. Evidentemente ha habido un COVID en el mundo, y derivado de ese COVID se han ido sucediendo una serie de convocatorias de fondos europeos a la que uno podía haber optado o no optado, o bien haber tenido proyectos previos que propiciaran esa convocatoria. Entonces, yo siempre he mantenido, esta es una opinión muy personal, yo siempre he mantenido que los fondos europeos de Next Generation fundamentalmente tenían que haberse, ya lo dije en la oposición, tenían que haberse dirigido, por ejemplo, al transporte público, a la rehabilitación de vivienda, a las reformas de la iluminación en Logroño, a las mejoras energéticas, porque eso sí que realmente transformaba una ciudad. Lo que pasa es que se optó práctica y únicamente por proyectos en materia de movilidad, y yo creo que se tenía que haber aprovechado mucho mejor. Lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, el PERTE del agua que hemos hecho con Villamediana, con Lardero y con Logroño, que son varios millones de euros para Logroño, para monitorizar todo el proceso del agua. Yo creo que es algo sensato, razonable, porque es empezar por los cimientos. Entonces, ese desorden, por decirlo así, a la hora de solicitar cualquier convocatoria, hubiera o no hubiera necesidad, hubiera o no hubiera proyecto, es lo que ha originado que ahora de alguna manera estemos parcialmente en esta situación, que ha habido que compatibilizar los proyectos, digamos, ordinarios, incluso algunos paralizados, como es el caso del soterramiento del ferrocarril, que incomprensiblemente se paraliza cuando estaba en marcha, se paraliza el funcionamiento de una estación de autobuses, y por contra se empeña la corporación anterior en pedir fondos para cuestiones en materia de movilidad, complicando administrativamente las tareas municipales. Esa es la lectura que yo hoy me permito hacer, con todo el respeto, porque seguro que les movió la buena intención, pero con todo el respeto
a la corporación anterior. Pues Conrado Escobar, lo vamos a dejar aquí, pero le doy las gracias por venir a explicarnos estos proyectos que tanto nos preocupan a los ciudadanos de Logroño, de La Rioja en general, y le invito a venir otro día porque me gusta tener tiempo para hablar en detalle de los distintos proyectos, que como usted ha hablado, que no todo va a ser estar sacándole aquí la punta a todo, pero también hay que decir que usted en esa rueda de prensa ha hablado de muchos proyectos, de muchos hitos que se han conseguido en este año y medio, así que le invito para venir otro día y poder hablar en detalle, ¿no?, con detenimiento y conocer. Y también usted tíreme de las orejas si ve que esos proyectos que estamos anunciando pues no se cumplen. Desde luego eso forma parte de la dinámica política y democrática. Ya veo que está apuntando, Y aquí lo he anotado. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta otro día. Bueno, hacemos una pausa, regresamos enseguida. Hasta ahora. Muy bien. Bueno, pues saludamos ya a la mesa que nos acompaña esta noche. Saludamos a David García, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Jorge Ruano, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Y Diego Ubis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, acabamos de hablar con el alcalde sobre asuntos, como decía yo, que preocupan a la ciudadanía, esos fondos europeos que hemos tenido que devolver, y preguntábamos también por si peligraban también algunos otros, como algunos proyectos que le hemos preguntado, como la estación de autobuses, por ejemplo. Diego, bueno, a ver, ¿tú cómo le has visto al alcalde? Ya, yo lo he visto bien, ¿no? defendiendo su postura. Voy a romper una lanza a su favor, y es que la gestión de los fondos europeos no es fácil. Yo creo que cualquiera que en la administración que esté involucrada con esa tramitación es bastante complicada. De hecho, no hay más que atenernos a las cifras de ejecución de los propios fondos, y vemos que no se están ejecutando tan rápidamente como se debiese, y yo creo que es porque la gestión no es nada fácil. Y luego también hay un segundo problema que también lo ha destacado Conrado, que se piden fondos muchas veces sin conocimiento, ¿no? Creo que en muchos aspectos los fondos europeos han sido un segundo plan E. Nos acordamos de aquel nefasto plan E del gobierno Zapatero, en las que se hacían obras sin ton ni son, y creo que en muchos aspectos ha sido así, ¿no? Creo que se han intentado ejecutar o hacer proyectos sin cabeza y sin una coordinación global, o pensando en una ciudad o en un Logroño de forma global. Pues para mí, además, hay un último aspecto que ha destacado, que es devolver fondos. Devolver fondos, pues igual están bien devueltos. En algunos aspectos igual hubiera supuesto tener que desembolsar también unos fondos propios del ayuntamiento en proyectos como, ha puesto el ejemplo de las 100 tiendas, ¿no? que al final se ha metido un dinero que se ha enterrado porque va a haber que volver a rehacer el proyecto, ¿no? Entonces hay que gastar con cabeza, y creo que empleando muy bien los fondos que llegan, en este caso de Europa, que no es dinero regalado, que es dinero que luego pues los países tenemos que devolver, ¿no? ¿Pensáis igual por este lado de la mesa, Jorge? Hombre, yo creo que los fondos abrieron unas expectativas enormes, y yo creo que nadie, y cuando digo nadie sabía cómo gestionar y qué pedir. Nosotros siempre apostábamos por proyectos de verdad transformadores de la sociedad, del modelo productivo que teníamos, y encaminado hacia lo que dicen los fondos, fundamentalmente digitalización, lo verde, lo sostenible, y eso yo creo que eran las claves de pedir de verdad los fondos. Luego, bueno, pues hemos visto de todo en todos los sitios, y yo creo que es verdad que había que haber parado un momento. Lo que pasa es que ahora es muy fácil decirlo después de haber pasado el tiempo, pero en aquel momento la necesidad y la oportunidad eran enormes. De todas maneras, a pesar de las dificultades, yo creo que España está ejecutando los fondos como ningún país europeo, y es verdad que en algunos sectores y en algunas actividades está suponiendo un verdadero revulsivo. ¿Que hay complicaciones administrativas? Las hay. España nunca ha sido capaz más de ejecutar apenas el 30% de los fondos
a los que antes tenía acceso, y con estos fondos pues bueno, pues pasar algo similar. En cualquier cuestión yo creo que hay que buscar proyectos de verdad transformadores del modelo que tenemos en muchos aspectos y aprovecharlos y gestionarlo lo mejor posible. Hablabas de la burocracia, yo le preguntaba al alcalde si un problema había sido la falta de personal a lo mejor para dedicarse a esto, si falta gente. También podría ser. No que falte gente, sino la gente que tenga la preparación o los conocimientos para trabajar con los fondos europeos. Nosotros hemos tenido varias jornadas para ver qué es lo que piensa Europa de cómo se hacen las cosas, y a veces es que la burocracia que tenemos instalada, no la burocracia, sino el intento de garantizar que todos los recursos públicos tengan un control y un seguimiento. También venimos de donde venimos, de una mala gestión, de abusos que se han realizado, y aquí bueno, pues se hizo una especie de caparazón de protección de los fondos públicos en su gestión, que a veces ralentiza y complica muchísimo las cosas. Y esto ya se dijo en su momento, que o éramos capaces de transformar la manera en que gestionábamos en nuestro país estas cuestiones, o no íbamos a llegar a ejecutar los fondos. Y bueno, pues una parte de eso sí que sigue existiendo. David, ¿cómo has visto al alcalde? A ver, yo lo he visto como dicen mis compañeros, pues defendiendo la postura que es muy complicada en este sentido, ¿no? Porque el instinto primario te lleva a decir no puedes perder dinero. Y ahí sí que estoy un poco de acuerdo con Diego, en el sentido de, creo que el plan E, no sé si fueron 8.000 millones de euros, una cosa así, lo que se destinó. Ahora estamos hablando de 70.000 de los 140, creo que había, ¿no? 70.000 millones. Creo que los datos dan como un 17% de los fondos que se están gestionando a nivel nacional ahora, y eso es muestra de la complicación que tiene esto. Si ya nos metemos en detalle en cada uno de los proyectos, ¿no? San Antón o la estación de autobuses, pues ahí ya entra, como ha dicho, ¿no? La defensa de que los vecinos quieran implicarse para que no se vuelvan a repetir errores que han podido cometer. Yo creo que ninguna corporación quiere perder dinero, todos somos logroñeses y luchamos por nuestra ciudad, está claro. O sea, nadie, desde hace año y medio, si se tenía eso claro, esa idea clara de que se tenía que contar con los vecinos, pues bueno, este momento iba a llegar, ¿no? En el que se iban a rechazar ese dinero. Pero tampoco lo tenemos que ver como una pérdida de dinero como tal, es decir, como comentábamos, ¿no? En la empresa privada muchas veces ves el tema de las subvenciones y eso es una locura, meter por meter y coger por coger, y hay que gastar. Y bueno, pues a veces también empezar a pensar de una manera pausada y qué hacemos con el dinero, e incluso renunciar a ellos, no tiene por qué estar mal. Pero como digo, el instinto primario te iba a decir, oye, voy a perder 6 millones de euros pues es duro, de primeras, al ciudadano te cuesta. Por eso tienen que hacer una labor de explicar, en la jornada dar los argumentos. Cada uno aquí ya podemos entender lo que queramos. Lógicamente, con los antecedentes que él ha expuesto, pues dices, pues puede estar razonado lo que está comentando. Pero bueno, yo creo que lo que digo, con un 17% de gestión de los fondos a nivel nacional, pues ya se ve la complicación que hay. El kit igual lo has dicho tú más en el sentido de, ¿tiene el ayuntamiento la capacidad de gestionar todo esto? Esto es como un atasco en un momento muy concreto de nuestra etapa, ¿no? Pues igual no. Ahora, ¿necesitas más recursos para destinar en un momento tan concreto? Porque claro, esto desde el plan E del año 2008 por ahí, ahora el 2020, ¿no? Que necesites muchos más recursos, yo no creo que se necesite. Hombre, se podía invertir igual el sector privado más, si había en un momento dado que se podía tirar de empresas privadas para desarrollar ciertos proyectos y más, sí. Pero vamos, no es fácil gestionar esto, y para muestra un botón, ¿no? Lo que está pasando ahora. Bueno, pues vamos a hablar de vivienda. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un conjunto de 12 medidas para enfrentar lo que calificó como uno de los principales retos de las sociedades europeas y españolas, el acceso a la vivienda. Lo hace después de que el Partido Popular presentara también las suyas este fin de semana. Sánchez ha propuesto un sistema de avales para el alquiler, exenciones también en el IRPF y más impuestos para los extranjeros que compren. ¿Qué tal, María? Desde el Museo del Ferrocarril aquí en Madrid se ha celebrado este mediodía Vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar, un foro para hablar de vivienda que ha organizado el Ministerio de Vivienda. El presidente Sánchez ha estado arropado de hasta 9 ministros, todos ellos, por cierto, socialistas. Pedro Sánchez ha expuesto 12 medidas para promover la vivienda pública, limitar pisos turísticos e intervenir el mercado. Vamos por partes. Más vivienda con la nueva empresa pública de vivienda, que pronto se va a hacer con 2 millones de metros
cuadrados para construir miles de viviendas y por otra parte también se va a hacer con 30.000 viviendas de la Sareb. Ayudas fiscales, seguridad y rehabilitación de viviendas para promover, para propietarios, que alquilen sus casas vacías a un precio asequible. Y por último, mayores impuestos para empresas de alquileres turísticos y para inversores extracomunitarios que quieran comprar su casa en España. Recordar que el acceso a la vivienda es el principal problema para los españoles según el último CIS. El precio medio de la vivienda en Europa ha crecido durante esta última década una media de un 48%. Si lo comparamos con la evolución de la renta de los hogares, pues vemos que es absolutamente insoportable. Un paso más coherente, decidido, firme en nuestra política de vivienda, con 12 medidas contundentes, muchas de ellas sin precedentes, que vamos a poner en marcha con 3 objetivos prioritarios. El primero, más vivienda. El segundo, mejor regulación. Y finalmente, mayores ayudas. Bueno, ¿qué os parecen estas 12 medidas que se han planteado? Te veía, Diego, que no estabas muy de acuerdo con lo que estaban diciendo. Hay dos cosas que dan mucho miedo. Cuando hablan de regulación, siempre que el Estado empieza a tocar cualquier mercado, yo creo que hacemos como el cangrejo, ¿no? Vamos para atrás. Y lo segundo, una empresa pública de vivienda estatal. Si las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, o sea, esto de crear momios, que digo yo, cuando no hace ninguna falta, si tú realmente quieres impulsar esto, ayuda a las comunidades autónomas a que la gestionen bien o facilita que el parque que puede tener el Estado pues se transfiera a las comunidades autónomas. Pero es que al final estamos generando duplicidades otra vez. Y yo estoy totalmente en contra de que si algo se supone que tienen que estar haciendo las comunidades autónomas, como es la gestión de vivienda, que ahora el Estado ponga una capa por encima y empiece a gestionar también vivienda. Porque al final, hace poco pasó con el ingreso mínimo vital. Yo creo que las comunidades autónomas ya tenían regulado en muchos aspectos rentas de ciudadanías o rentas mínimas. Creo que el Estado tenía que haber apoyado eso y haber desarrollado los mecanismos para coordinar mejor a las comunidades autónomas y que las comunidades autónomas gestionasen mejor esas rentas y no crear una por encima que ha gestionado duplicidades, ha gestionado mal funcionamiento y al final todo esto que se duplica va para atrás. Y luego recordemos que también hay vivienda que gestionan los propios ayuntamientos. O sea, que tenemos un parque público de vivienda en los ayuntamientos, tenemos un parque público de vivienda en las comunidades y vamos a tener un parque público de viviendas en el Estado. Yo creo que esto va a hacer que todavía funcione mucho peor. Sí, no va a ser la solución. Hombre, no tenemos un parque público ni en los ayuntamientos, ni en las comunidades, ni en este país. O sea, el problema es ese, o sea, 12 medidas con las que más o menos se puede estar de acuerdo, que van a facilitar, pero siempre son un poco de lo mismo, o sea, no hay soluciones únicas. Lo único que está todo el mundo de acuerdo, lo único, es que hay que construir 2 millones de viviendas en este país. Y de eso todavía no se está hablando. Entonces, ¿cómo construimos 2 millones de viviendas en los próximos 20 años? Bueno, pues es ahí donde hay que intervenir. Es decir, hay que intervenir, pero desde toda la administración, facilitando que lo público y lo privado construyan viviendas alrededor de 50.000 al año que estamos planteando. En este caso, Comisiones Obreras planteó hace un par de meses una alternativa, un proyecto que está funcionando en Francia y en otros países europeos, que trata de establecer un fondo que sea capaz de invertir para construir. Es decir, para construir vivienda hace falta suelo, pero es verdad que hace falta inversión. Es decir, ¿esa inversión la puede hacer únicamente el Estado? No. ¿La pueden hacer únicamente las empresas? Tampoco. Bueno, pues se crea un fondo en el que pequeños inversores, empresas y lo público son capaces de dar rentabilidad a los inversores y son capaces de construir 50.000 viviendas al año con un precio del 30% por debajo del mercado. Y ahí hay que hacer 2 cosas, y hay que intervenir. Y ahí sí que estamos totalmente en desacuerdo con lo que tú planteas. Hay que intervenir, porque si no se interviene pasa esto, que la vivienda crece un 48% y los salarios que hacen lo que crecen. Por tanto hay que intervenir. Oiga usted quiere construir vivienda en suelo público, en suelo con una inversión privada, de acuerdo, usted puede ganar X y ya está. Es decir, usted si invierte aquí sabe que va a tener una ganancia de este tipo y por lo tanto la vivienda va a salir a un 30% más barata. Y quien invierta en esos fondos que están funcionando en Francia y en otros países europeos, usted es un fondo para pequeños inversores a largo plazo
que se garantiza en torno a un 3% de rentabilidad, como similar a otros fondos. Es lo que estamos planteando, no sé, de acuerdo que haya exenciones, que haya ayudas, que haya la vivienda de segunda mano, que haya los jóvenes, pero eso no va a poner vivienda en el mercado, que es lo que necesitamos. Entonces es un momento de ir implementando. También hemos propuesto de comisiones obreras, igual que lo tiene Euskadi y otras comunidades autónomas, que cuando hace un esfuerzo la sociedad, la administración, poniendo suelo público y hace viviendas de protección oficial, que si yo accedo a una vivienda de protección oficial en condiciones ventajosas, al cabo de 5 años no pueda ponerla en el mercado a condiciones de especulación, porque yo me he beneficiado de unas condiciones, el conjunto de la sociedad y del Estado ha puesto dinero para que yo acceda a esas condiciones y al cabo de 5 años no puede estar eso es una para de las medidas que ha presentado Sánchez. Claro, ¿no? decir, y eso llevamos reclamando muchos años, porque eso es en Euskadi. Oiga, usted ya no la necesita para acceder a otro tipo de vivienda, pues esa vivienda vuelve al mercado, porque en este país hemos construido una barbaridad de vivienda de obra pública, pero de protección oficial. Pero ¿y cuánto ha quedado en el mercado? Absolutamente, prácticamente nada. Porque la mayoría de las comunidades, claro, el paraguas, sí, cada una hace lo que quiere, pero algunas protegen la vivienda y otras no la protegen. Entonces hay que actuar en dos, primero construir vivienda y luego tener un parque público de vivienda de alquiler para jóvenes, para gente que quiera independizarse, para colectivos más vulnerables, pero es que eso no lo tenemos. Por mucho que ahora ponga la Sareb todas las viviendas que tiene, pues ya veremos lo que da de sí, pero o empezamos a construir y acercamos la inversión privada también a este mundo, o no vamos a ser capaces de atender la demanda de la gente en este país. Ahí estábamos viendo que en los últimos 10 años ha subido el precio del alquiler un 80%, es una barbaridad. David, ¿con qué lado te quedas? Pues que nos podemos ver el reflejo de lo que ha pasado en Canadá, ¿no? Canadá, la situación de la vivienda es insostenible, pero ¿qué es lo que ha pasado? Las políticas de canadienses han sido siempre de un aporte de 500.000 de personas nuevas en el país, que es lo que estamos viviendo ahora mismo en España. Creo que el año pasado no sé si fueron 500.000 y el anterior 400.000 o al revés. Es decir, estamos teniendo un incremento de la población brutal y eso ya lo tenemos que estar viendo venir. Entonces, lo primero, eso sí, agradecer que estemos hablando de esto y no de otras cosas, porque hace tiempo que no se tratan los dos partidos principales de poner medidas encima de la mesa de un tema que es prioritario para muchísima gente, ¿no? con esta capacidad. Luego ya, las medidas que ha puesto encima de la mesa el presidente del gobierno, pues por ejemplo, una indefinición, o sea, que la vivienda pública sea indefinida y no se especule con ella porque se dan, no sé si son 15 años o depende de la zona, pues puede parecer que es una medida correcta, es decir, el que adquiera una vivienda pública pues que tenga con ciertas condiciones, ¿no? Pero que sea indefinida. Hay otras medidas como por ejemplo el 100% del IRPF, pues que ya veremos si se quedará otra vez en agua de borrajas, porque ¿qué apoyo tiene del resto de los partidos que apoyan? Porque hoy salía, ¿no? De qué apoyo, ¿se ha comentado esto con los otros partidos? ¿Qué opinarán Podemos, por ejemplo, cuando el 100% del IRPF de deducción, lógicamente los que tienen esas viviendas o los que vayan a tener eso, serán rentas altas? Es decir, ¿se van a deducir el 100% de IRPF de la deducción? Es decir... Pero estamos hablando del 100% a los caseros, a los que ponen las casas. Entonces, claro, y los que tienen a veces fácilmente, pues pensando como el pensamiento de Podemos, los que han sacado, pues es decir, ¿será fácilmente que traguen para que la deducción sea para ese tipo de gente? Pues quiero decir que ya veremos qué medidas pueden salir adelante y qué medidas pueden que no salgan. Yo estoy a favor de que la regulación tiene que ser lo justito, eso es mi punto de vista. Cuanto más justito esté, el mercado yo creo que va solo. ¿Cuánta vivienda hay vacía a nivel nacional? Yo creo que lo que hablamos siempre con el tema de la ocupación, las leyes no favorecen a que toda esa vivienda salga de la clandestinidad, digamos, porque el primero que piensa en poner una vivienda, si no tiene un seguro sobre su segunda, porque ahí no estamos hablando de rentas altas siempre, es decir, el que tiene una casa por herencia y la quiere poner, hay un miedo en la sociedad precisamente con lo que puede pasar y quién va a entrar y demás. Yo creo que hay mucha... El Partido Popular ha presentado este fin de semana un plan antiocupas. Por ejemplo, esa medida, o sea, yo te digo que hay medidas que se pueden acoger de las dos partes, digamos, y que se puede consensuar. Yo creo que
por lógica la mediante ocupación tiene que estar ahí, es decir, no puede ser que tú tengas una vivienda y la gente tiene miedo de ponerla por lo que pueda pasar o que las personas que puedan entrar. Entonces, si aumentamos ahí la cantidad de viviendas que está claro que hay que construir, llevamos, ¿no?, ¿cuánto se decía? Una década sin construir viviendas. Claro, porque hubo absorber todo lo que se metió en su día ha sido difícil y ahora volvemos a tener necesidad. Pero vayamos con todo y en la vivienda que está sin usar, fomentemos esas políticas para que la gente las meta en el mercado. El problema que tenemos con ese 80% de incremento es que no hay, pero no hay porque no se ha construido y no hay porque la gente no pone su vivienda para alquiler por el miedo que hay. Entonces yo creo que esto es bastante razonable, se ve así, no sé. Bueno, es que al final, yo digo, ¿realmente necesitamos 2 millones de viviendas en este país? Cuando estamos viendo que los pueblos se quedan vacíos, que si tú ves las grandes ciudades y alrededor sí se puede ser necesaria vivienda, pero todo el resto de pueblos y ciudades españolas, hay muchas ciudades españolas de la periferia que tienen un déficit de personas, que tienen un crecimiento negativo. Yo creo que el problema es que estamos concentrando mucha población en las ciudades y de aquí la única necesidad real de vivienda es en las ciudades. Y donde más se da la especulación, donde más necesidad muchas veces hay, donde más vivienda turística hay, sí se pueden dar pasos, sí se puede regular ciertos aspectos, pero yo creo que las necesidades no son reales. Creo que en este país se pueden dar muchos pasos y uno de ellos es intentar fomentar la vivienda fuera de los entornos urbanos que vemos que es donde realmente hay zonas tensionadas, donde vemos que estamos sufriendo los mayores problemas. Pero cuando intentamos fomentar eso es que se tienen que dar muchas otras circunstancias. Es que eso se ha hecho, es decir, el IRBI ha hecho viviendas en pueblos y ha hecho buenas viviendas a precios asequibles y esas viviendas están vacías. Claro, ¿por qué? Porque no hay industria, no hay empleo, no hay comercio, es decir, ¿quién va a vivir ahí? Es decir, tiene que darse muchas otras circunstancias y eso todo lo que tiene que ver con el desarrollo rural y demás. Y el problema, es decir, yo creo que tocamos de oído, yo creo que casi todos. Nosotros estamos intentando averiguar eso que se habla tanto de la vivienda vacía, en qué consiste, porque hay una realidad que también es que hay vivienda vacía que no está en condiciones de ser alquilada ni de ser habitada. Es decir, y esto pasa en los cascos antiguos y sobre todo pasa en los pueblos, que ni siquiera reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, es decir, instalaciones eléctricas, sanitarias y demás, que eso es un problema. Entonces, la rehabilitación hay que tomársela en serio y con mayúsculas, es decir, no yo me rehabilito mi casa porque me dan ayuda, no, estamos hablando de rehabilitaciones integrales de muchos pueblos y ciudades pequeñas en nuestro país de que necesitan pues tener una vivienda pero digna en alquiler. El problema es que una de las medidas iba por eso, ¿no? Es decir, ayuda a la rehabilitación con el condicionante de que el precio del alquiler esté referenciado al precio de mercado, ¿no? Digamos, que no esté muy elevado. Pero no hay soluciones únicas. Yo creo que hay un abanico muy importante, pero la construcción de vivienda yo creo que eso no lo discuten nadie. Es decir, incluso los dos partidos políticos están de acuerdo en que hay que reformar la ley del suelo para hacer más ágil que se pueda construir allá, evidentemente, donde haya necesidad. Y luego hay otro tema también que has tocado tú, es la vivienda. A ver, la vivienda de protección oficial. Siempre se sacan medidas muy enfocadas hacia los jóvenes. Al final, tú cuando ese problema de primer acceso a la vivienda, cuando eres joven y los salarios no... Bueno, ahora ya se va ampliando hasta los 40 años, claro, que dentro de estas medidas no se amplía. Pero es que el gran problema que hay, que tú, que igual ya tienes 40 y tantos, que necesitas cambiarte de casa porque ya tus condiciones familiares ya no son las mismas, y resulta que si no puedes vender bien la vivienda que adquiriste con protección oficial, pues no puedes adquirir una nueva vivienda. Y el problema es la pescadilla que se muerde la cola. Pero si tú metes 50.000 viviendas al año a un 30% más, vas a frenar el mercado y la vivienda libre va a estar mucho mejor. ¿Por qué? Es que es una manera. ¿Por qué empezamos a limitar simplemente a esas personas? Las condiciones familiares es que está muy bien. Porque alguien se ha beneficiado del esfuerzo social y público del conjunto de la sociedad. Luego no puedo beneficiarme. A lo que me refiero es que si yo tengo 45, tengo 50 años y necesito cambiar mi vivienda por H por X,
¿por qué no puede acceder también a ayudas públicas como tiene una persona de 30 años o acceder a vivienda de protección oficial con otras características? Por supuesto. Por eso quiero decir que muchas veces enfocamos o ponemos el foco en personas, pues en colectivos que en principio tienen más dificultad para acceder a la vivienda, como son los jóvenes o personas desfavorecidas, y sin embargo hay personas ya de cierta edad que tienen otras necesidades que no pueden hacer. No va de eso. Es decir, si ahora mismo siempre ponemos el foco en si ahora mismo en Europa se están construyendo viviendas y el precio está entre 6 y pico y no llega a 11 euros y la propuesta de comisiones obreras del FIBA va entre los 6 euros y los 11 el metro cuadrado, si yo adquiero una vivienda en esas condiciones hoy porque es pública y es de protección oficial, dentro de X años cuando lo adquiera habrá que ver cuáles son las condiciones paralelas y yo la pondré en el mercado a ese precio. Al precio equivalente, no un 20, un 30, un 40% por encima, porque eso hará, es que eso es especulación y eso comunidades autónomas. Vas a comprar, Jorge, vas a comprar y vas a pagar, no es un 20 o un 30, ¿vale? La vivienda que tú vas a necesitar igual es un 50% más. Pero que es que en España eso está pasando. En España hay comunidades autónomas que han ejercido sus funciones en vivienda y están protegiendo la vivienda de protección oficial siempre. Y no pasa nada, nadie se ha arruinado, el mercado no se ha hundido, las cosas van funcionando y siguen teniendo, ellas sí que tienen un parque de vivienda de protección oficial, siempre, porque automáticamente si lo conviertes en privado, pues te quedas sin él al cabo de X años. Bueno, esta semana seguiremos hablando de vivienda aquí en el programa porque creo que es un tema, como decías tú, importante sacar aquí en la mesa y que da gusto, ¿no?, hablar de estas cosas y no de otras. Así que lo tenemos que dejar por hoy. Gracias, buenas noches a los tres. David, tengo pendiente hablar contigo de la energía, que empezamos enero con la cuesta de enero a tope. Bueno, pues nos vamos, gracias. Buenas noches a los tres y a todos ustedes también. Buenas noches y les dejamos ya con campeones. Adiós.